Capítulo 11. La verdad de todo. Mon miró fijamente al techo sobre ella sin pestañear, escuchando el inquietante sonido del reloj colgado en la pared, a medida que pasaba cada segundo. Estaba acurrucada en la cama del dormitorio de invitados, todavía con la ropa de la oficina, los tacones tirados en algún rincón de la habitación, sus mejillas manchadas de lágrimas, ahora estaban secas, pero el hoyo que helaba la sangre en su estómago permanecía. San había besado a Serena. El pensamiento reverberó en su cabeza como un canto sin fin. No importa cuánto le intentara, no se iría. Se agarró a las sienes, deseando poder simplemente arrancarse el conocimiento de su propia mente. Pero ahora lo sabía, y ahora tenía que averiguar qué hacer a continuación. Una cosa era segura: San era la prioridad. San siempre sería la prioridad. No importa cuán devastada estaba Mon por todo esto, alejarse de San no era una opción. Sintió en el centro de su ser que podrían resolver lo que había sucedido. Quizás necesitarían más ayuda de la doctora Rochana. Tal vez necesitarían espacio. Quizás necesitarían tiempo. Pero lo superarían. Porque tenían que hacerlo. Porque Mon sin San y San sin Mon era simple y llanamente imposible. Oyó que se abría la puerta de la casa. San estaba en casa. Se oían sonidos amortiguados cuando subía las escaleras. Luego se abre la puerta del dormitorio principal. Una pausa cuando San se dio cuenta de dónde estaba Mon. Otro movimiento de pies mientras subía al dormitorio de invitados. Mon se dio la vuelta, asegurándose de que las sábanas crujieran como lo hacía ella. Un simple acto de tranquilidad. Miró la sombra de los pies de San en la rendija debajo de la puerta. San esperó un momento antes de alejarse lentamente, sabiendo que Mon necesitaba tiempo para sentir lo que estaba sintiendo, pero también sabiendo que Mon todavía estaba allí. Mon giró en la otra dirección para mirar hacia la ventana, siguiendo la luz de la luna en sus sábanas con su dedo índice. No parecía que hubiera ninguna forma de seguir adelante con lo que había sucedido. Sabía que no era racional culpar a Sam por lo que había sucedido, que había caído en este nido de ratas sin saberlo, y sin embargo solo hizo las cosas tan difíciles. Mon sabía que, a pesar de todas las garantías, todos los puntos de prueba, todo lo que Sam hizo por ella, nunca podría sentarse en una habitación durante horas con Serena, sin siquiera haber curado una herida emocional como esa. Nunca podría concentrarse en el trabajo sabiendo que Serena había besado a Sam, que Sam le había devuelto el beso durante ese segundo, mientras la otra mujer había sido una abstracción, un concepto, algo que existía en algún lugar fuera de la vista y fuera de la mente. Mon casi se había acercado al umbral del perdón, del olvido, de seguir adelante por completo. Pero ahora era alguien con quien tenía que hablar todo el tiempo, alguien cuyos labios se moverían frente a su rostro, todos los días. Y eso se sintió como una broma de proporciones divinas. Levantó una ceja confundida cuando escuchó que la puerta principal de la casa se abría de nuevo. Voces bajas. ¿Quién más estaba aquí? Alguien sube las escaleras de nuevo y se detiene frente a la puerta del dormitorio de invitados. Un golpe. Mon. Era Yuki. Mon suspiró contento. San sabía a quién necesitaba Mon en este momento. Mon se levantó de la cama, abrió la puerta y giró la manija, permitiendo que Yuki entrara a la habitación. Su mejor amiga, vestida con una simple camiseta y pantalones de chandal, entró en silencio y cerró la puerta detrás de ella. Yuki extendió los brazos
y Mon cayó en su abrazo una vez más, mientras ambas se sentaban en la cama. ¿Estás bien?, preguntó Yuki, frotando suavemente el hombro de Mon. Ella te dijo lo que pasó, Mon cuestionó en respuesta. Yuki asintió con un suspiro. Se siente horrible por lo que vale, dijo Yuki en voz baja. Lo sé. Por supuesto que Mon sabía cómo se sentía San. Por supuesto. San estaba tan devastada como ella. Por supuesto. Esto no fue culpa de San. Todo tenía sentido desde una perspectiva lógica. Era solo su corazón el que no le permitía dejar pasar esto. Yo solo... ¿Cómo se supone que voy a enfrentar a Serena ahora? Para trabajar con ella, dijo. Mon se lamentó, enterrando su cabeza entre sus manos. Yuki dudó por un momento. ¿Qué? Mon preguntó, sintiendo su aprensión inmediatamente. ¿Por qué empezaste todo esto, Mon? Esta compañía, preguntó su mejor amiga, su voz amable. Porque sé que tengo la voluntad de hacer algo para cambiar, comenzó Mon, pero Yuki ya estaba negando con la cabeza. Sé que quieres probarte a ti misma, hacer algo por tu propio mérito. Pero esta empresa, ¿por qué empezaste esto? Ella preguntó. Mon frunció el ceño. Era una pregunta que en realidad no se había hecho a sí mismo. Las cosas acababan de desarrollarse como lo habían hecho. San la ascendió. Escuchó uno de los problemas de los clientes de Diversity y encontró una solución tan pronto como el Dr. Wade le propuso la oportunidad de hablar con Serena. Una cosa había llevado a la otra, y aquí estaba ella. ¿Eres una apasionada de esto? ¿Realmente apasionada? Así como San sobre diversidad. ¿O se trata solo de hacer algo por tu cuenta? Yuki siguió adelante. Puedo hacer esto igual de bien, comenzó Mon de nuevo, con voz acalorada. Puedes hacer esto tan bien como San, lo sé. Todos lo sabemos, Mon. Pero esto fue primero de ella. ¿Te importa tanto esto? Las palabras transparentes de Yuki se sintieron como si una bala hubiera sido disparada directamente al corazón de Mon. Una bala que provocó dolor, porque sabía que era verdad. Tal vez no lo había expresado antes. Realmente ella ni siquiera se había dado cuenta hasta ahora. Pero Yuki tenía razón. Todo este viaje había sido para probarse a sí misma, hacer algo que le hiciera sentir igual a San en su matrimonio. No era sobre la empresa en sí. No se trataba de construir una empresa con Serena. ¿Qué estás diciendo? Mon preguntó después de una pausa. Mon, te conozco desde que eras una niña. No eres una mujer de negocios despiadada. Eres amable y gentil. Te preocupas por hacer el bien a otras personas. Te preocupas por los sentimientos y las emociones. Y creas contenido que hace que las personas sonrían. Y sobre todo te importa la honestidad y hacer lo correcto. Todo este lío te hizo ser deshonesta con la persona más importante de tu vida. ¿Valió la pena? Yuki continuó, alejándose de Mon y buscando sus ojos. Mon miró el suelo. ¿Así que crees que debería rendirme?, dijo Mon brevemente. Yuki negó con la cabeza. Creo que te estás atrapando a ti misma en la construcción de una empresa que no te apasiona y que te hará pelear con tu esposa por el resto de tu vida. Haz algo de lo que te sientas orgullosa, no solo algo que era fácil de saltar porque ya estabas en Diversity, haciendo básicamente lo mismo. Animó Yuki. Mon le dio la cabeza. Yuki tenía razón. Momentos antes parecía que sus únicas dos opciones eran tirar todo por la borda y resignarse a depender de Sam para siempre, o sufrir en silencio mientras se veía obligada a trabajar con Serena. Pero Yuki tenía razón. En un intento por alejarse de la sombra de Sam, se las había arreglado para tratar de robar el orgullo y la alegría de Sam, lo que Sam se preocupaba por cumplir.
Se había posicionado como competidora, como rival, de la persona que había confiado en ella con todo su corazón. ¿Cómo es que siempre sabes qué decir?, le gruñó a Yuki, quien levantó una ceja. Idiota, Yuki sonrió. Mi mejor amiga idiota de por vida. Mon la abrazó de nuevo. Parecía que necesitaba comprarle a esta chica aún más regalos. Mon se levantó antes del amanecer de la mañana siguiente y se duchó en el baño de invitados. Sabía que había cosas que tenía que hacer antes de poder hablar con Sam, así que se resignó a sacar ropa de su guardarropa de invierno, empacada en el armario de almacenamiento. Hacía demasiado calor afuera para usar el suéter de lana en el que se encontraba. Pero la única otra opción era entrar a la habitación donde sabía que Sam estaría despierta, pensando en ella. Miró su teléfono mientras su taxi se abría paso por las amplias calles del barrio rico en el que vivían hacia la ciudad. Su rodilla temblaba de nerviosismo. Mon respiró hondo, permitiéndose un poco de gracia. Después de todo, estaba a punto de tener la conversación más difícil de su carrera profesional. Se le permitía estar tensa. Y menos de 30 minutos después se encontró sentada en una cafetería, frente a Serena Wang, que parecía muy descontenta con 2 cafés helados intactos derritiéndose en la mesa, entre ellas. La maleta de Serena estaba colocada junto a su silla. Un poco de calor para un suéter, ¿no?, Serena dijo finalmente, rompiendo el incómodo silencio en el que se habían instalado. Mon hizo una mueca. Apenas eran las 7 de la mañana, el único tiempo que tenía Serena antes de dirigirse al aeropuerto, pero la inversora tenía razón. Ya estaba bastante caliente. Te debo una disculpa por largarme así anoche, Serena, respondió Mon, reuniendo tanta confianza como pudo. Tenía la boca seca, pero sabía que si dejaba de hablar ahora, nunca soltaría la perorata que había planeado. Me tomó por sorpresa cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Todavía se encontraba incapaz de decir directamente las palabras que estaba pensando. Cuando me di cuenta que eras la mujer que tuvo la osadía de ponerle las manos encima a mi mujer, pensó. Serena resopló, tomando un sorbo de su café antes de cruzarse de brazos. La primera vez que nos conocimos, Mon, te dije que no me gusta que el drama personal estropee mis esfuerzos profesionales. Es exactamente por eso, continuó la inversora, luciendo completamente molesta y pasándose una mano por el cabello. Eres muy joven, Mon. Circunstancias como estas suceden. Supéralo. Besé a tu esposa. Mi esposo y mis hijos están en Singapur sin saberlo. Entonces, ¿por qué tienes el estómago retorcido en un nudo? Oh, Mon se sorprendió. No había esperado que esta fuera la reacción de Serena. La capitalista del riesgo parecía simplemente exasperada, porque esto estaba acaparando su atención, como si no tuviera idea de que lo que había hecho casi había destruido el matrimonio de Mon. Que Mon y Sam habían estado en terapia durante semanas tratando de recuperarse de esto, que todo esto había lastimado el corazón de Mon más de lo que sabía cómo manejar. ¿Estás casada?, Mon preguntó finalmente, incapaz de pensar en otra respuesta. Sí, Mon, y beso a la gente cuando estoy borracha. ¿A quién le importa? Mon no tenía idea de qué decir. No era así como esperaba que fuera esta conversación, pero Serena no había terminado de hablar. Ese primer día cuando me lo propusiste, Mon, te lo dije explícitamente. Hice mi investigación sobre ti. Pensé, vi un poco de ti en mí, ansiosa por probarte a ti misma, ansiosa por construir algo para mostrar al mundo lo rudo que eres. Sabía que tenías una esposa que te había ascendido después de tu boda.
Podía ver lo mucho que estabas ansiosa por salir de su sombra. Pensé que significaba que tenías el impulso de no dejar que algo tan trivial como los sentimientos te detuvieran y te impidieran obtener lo que quieres. Ahora me pregunto si me equivoqué. Continuó Serena. Mon estaba atónita. ¿Algo tan trivial como los sentimientos? Mi matrimonio no es trivial, Serena, espetó Mon, sintiendo que se le aceleraba el pulso por la ira que ahora corría por sus venas. Serena suspiró, luciendo positivamente aburrida. Mira, Mon, vayamos al grano. Para ser honesta, después de toda la mierda que hiciste anoche, no estoy segura de sentirme segura de invertir en tu empresa, dijo Serena, con la voz llena de indiferencia. Mon se irritó, repentinamente irritada porque Serena había podido sacar el tema de ir por caminos separados primero. Algo en lo que estamos de acuerdo entonces, dijo Mon en voz baja. Serena se encogió de hombros y se puso de pie con su taza de café. Sacó su teléfono de su bolsillo y llamó a un taxi para ella. Mi contador se pondrá en contacto entonces sobre los detalles de la devolución de mi inversión, dijo en breve. Luego miró a Mon, sus ojos afilados como un láser. Un consejo, no solicitado, por supuesto, si me lo permites. Creo que necesitas hacer un poco de introspección para saber si esto es algo que realmente quieres. Mon se cruzó de brazos y se reclinó en su silla. Serena tenía razón, por supuesto, haciéndose eco de las palabras de Yuki, aunque en un tono mucho más duro. Pero Mon no quería darle a la mujer la satisfacción de saber que había observado algo profundo. Un taxi negro se detuvo junto a la acera, junto a la cafetería, y Serena giró sobre sus talones, agarrando su maleta por el asa. Te deseo todo lo mejor, Mon, dijo en voz baja, antes de alejarse, con el teléfono ya en la oreja, mientras atendía otra llamada. Mon tomó su taza de café, el hielo ahora completamente derretido, y finalmente tomó un sorbo. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se rió para sí misma, de repente encontrando consuelo en estar sola. ¿En serio había estado idolatrando a esta mujer todo el tiempo? Alguien corriendo por el mundo ganando dinero, completamente despreocupada por engañar a su marido, sin ver nunca a sus hijos. Claramente Serena encontró significado y felicidad en la forma en que vivió su vida, pero Mon no era así. Mon no se despertaba todos los días pensando en cómo podría impresionar a los clientes, o ganar premios de negocios, o ganar dinero. Mon se despertaba todos los días pensando en reírse con sus amigos, pasar tiempo con su familia, y sobre todo se despertaba todos los días pensando en cómo podría hacer sonreír a Sam. A la mierda Serena Wang y su dinero. Ella se recostó con una sonrisa satisfecha. Ella encontraría su camino. Ella se probaría a sí misma. No había necesidad de hacerlo con Serena. Su teléfono vibró en ese momento y lo levantó para ver un mensaje de texto de Charita. ¿Vienes hoy, Mon? Oh, Sun y Charita. Casi se había olvidado de las implicaciones de su conversación con Serena sobre ellos. Sin la financiación, no había forma de que su puesta en marcha pudiera funcionar. Por supuesto sabía que podía aceptar la oferta de Sam de invertir en ellos. Su esposa firmaría un cheque de inmediato si eso significaba hacer feliz a Mon. Pero también habría otra pequeña chispa que se había apoderado de su mente durante la noche, y se preguntó si podrían estar interesados en ayudar a convertirlo en un incendio forestal. ¿Podemos encontrarnos en 30 minutos? Les escribió. ¿Vas a decir algo? Sun preguntó brevemente. Los tres estaban sentados en la oficina, Mon en una silla frente a Sun y Charita en el sofá. Sun parecía más un poco molesto, mientras que Charita parecía incómoda. Sus ojos iban de una dirección a otra. Mon suspiró. Lamento todo lo que pasó ayer. Han pasado muchas cosas en las últimas semanas, y todo llegó a su punto crítico anoche.
pero fue completamente injusto y completamente poco profesional para ustedes dos, que quedaron atrapados en el punto de mira de todo esto, dijo juntando las manos. Sun y Charita intercambiaron una mirada. Las habituales bromas tranquilas entre ellos no se veían por ninguna parte. Mon, dijo Charita en voz baja, puedo entender que han sucedido cosas en tu vida personal que han hecho que sea difícil equilibrar todo, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero ¿a dónde vamos a partir de aquí? Sun dejó su trabajo por esta nueva empresa. Mis padres son ancianos y necesito pagar sus gastos. Te lo pregunto sin rodeos. ¿Podemos confiar en ti como directora ejecutiva? Mon se mordió el labio. Tenía que contarles lo que acababa de pasar con Serena. No tenía sentido prolongar la aclaración al respecto. Serena se echa atrás, suspiró. Un incómodo silencio descendió sobre la habitación. Sun puso ambas palmas contra su frente, mirando hacia el suelo. ¿Quieres decir? Comenzó Charita. Mon asintió. Ella quiere que le devuelva su dinero y se está retractando de su inversión. Revisé el contrato que hicimos y podemos quedarnos con el dinero requerido para pagar nuestros salarios de este mes y nuestros gastos de oficina y suministros, pero todo lo demás lo tenemos que devolver. Ella, explicó Mon. ¿Y ahora qué? Sun preguntó de repente, poniéndose de pie. No puedo creer esto, Mon. Te lo advertí. Lo hiciste, respondió Mon con los ojos vidriosos por las lágrimas que se habían acumulado allí. Ella olió una vez más, no queriendo recurrir al llanto en esta situación. Tenía que ser fuerte para su equipo. Ahora era su oportunidad de demostrar que podía liderar incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Mira, he estado pensando mucho durante las últimas 24 horas. No sé si estaba realmente apasionada por todo esto en primer lugar, para ser honesta. Y honestamente tengo que agradecerle a Serena por darme cuenta de esto, dijo Mon, mirando entre los dos. Dicho eso, ella ha perdido la confianza en mí, no en la compañía o el producto. Si ustedes dos quisieran continuar sin mí, estoy segura de que hay una gran posibilidad de que retenga su inversión. Y si todavía decide no hacerlo, se desvaneció, antes de tomar una respiración profunda. Si decide no hacerlo, San y yo cubriremos la inversión. Sabía que no tenía por qué prometer el dinero de San a nadie, pero trabajaría duro para devolverle el dinero a su esposa, si tuviera que hacerlo. No es que San alguna vez le pidiera que hiciera eso. No, responde Charita, hizo un al unísono. Mon levantó una ceja sorprendida por su respuesta. ¿Qué quieren decir? No me inscribí en esta empresa por Serena, Mon. Me inscribí porque creo en ti, respondió Sun simplemente. Tal vez este es el mayor error de mi carrera, pero a pesar de que estoy realmente enojado por todo este momento, todavía creo en ti. Mon estaba atónita. Pero, ¿por qué? Quiero decir, realmente metí la pata con todo esto, protestó. Fue Charita quien respondió sacudiendo la cabeza. Claramente has pasado por un infierno recientemente, y eso no es necesariamente tu culpa. Hay algo especial en ti, Mon, y tal vez Serena fue demasiado miope para verlo. Estoy de acuerdo con Sun. Me quedo contigo, ella afirmó. Mon sonrió agradecida a los dos. Una calidez se extendió por su cuerpo. Creen en ella. Pero no tenemos dinero, dijo. Podemos recaudar dinero como cualquier otra empresa emergente que no tiene nada que ver con Serena One, dijo Sun, restando importancia a su preocupación. Dijiste que no eras tan apasionada como pensabas acerca de esta empresa, Mon. ¿Estás pensando en cambiar? Charita cuestionó. Y esa chispa estaba de vuelta. Una idea para algo que la hizo sentir emocionada. Eso la hizo sentir que podía despertarse cada mañana y tener algo nuevo en la lista de cosas que anhelaba. Bueno, había algo en lo que estaba pensando, dijo nerviosa. Ambos se inclinaron hacia adelante, asintiendo. Con un renovado estallido de confianza, Mon se puso de pie y se acercó a la pizarra para compartir su idea.
Gracias, le dijo Mon al taxista, entregándole algunos billetes para cubrir su viaje a casa. Él asintió agradecido cuando ella salió del auto, con un brillo de admiración en sus ojos mientras observaba su enorme casa. Respiró hondo mientras empujaba la puerta para abrirla. La señora Duampén estaba estacionada en su lugar habitual, por lo que Sam ya estaba en casa. Tal vez ella no se había atrevido a ir a trabajar hoy. Mon se mordió el labio, sintiéndose culpable. Sam, gritó al entrar en la casa, agradecida por el aire acondicionado fresco contra su piel, después de pasar un día caluroso en Bangkok, vistiendo un suéter de lana. Escuchó el familiar golpeteo de pies por la escalera cuando apareció Sam, vestida con ropa informal, con el cabello recogido en una simple cola de caballo. «Estás en casa», dijo Sam en voz baja, con la voz entrecortada. Mon sintió que otra ojeada de culpa se acumulaba en su garganta, pero la reprimió. Necesitaba superar esta conversación con Sam. Superarían esto. «¿Podemos hablar ahora?», preguntó Mon, parándose torpemente a varios pies de distancia de Sam. Su esposa asintió, señalando el sofá. Se sentaron todavía a varios pies de distancia, pero se volvieron para mirarse. Ninguna dijo nada por un momento. «Lamento haberlo arruinado todo, Mon», dijo Sam con tristeza, mirando sus manos en equilibrio sobre sus rodillas. Mon se deslizó para colocar sus manos sobre las de Sam, lo que pareció sorprender a la mujer mayor. Sam la miró, sus grandes ojos vidriosos traicionando su confusión. «No, Sam», dijo, sacudiendo la cabeza. «Lamento decir que lo arruinaste todo». Hizo una pausa por un momento ordenando sus pensamientos. «Sé que no hiciste nada de esto a propósito. Te perdoné hace mucho tiempo por lo que pasó. Fue solo el hecho de que fuera Serena lo que me hizo dar vueltas anoche. Tal vez me tome algo de tiempo. Más tiempo con la doctora Rachana para superarlo por completo. Pero sé cuánto me amas. Sé cuánto me amas como sé que el cielo es azul y la hierba es verde. Tal vez incluso más que eso». Una lágrima escapó del ojo de Sam y Mon no estaba segura de cuánto tiempo sería capaz de contenerla. «¿Pero Serena?», Sam preguntó temblorosa. Mon se mordió el labio y frunció el ceño. «Ya no voy a trabajar con ella», respondió brevemente. Sam parecía confundida. «¿Cómo entonces vas a...?» Ella se apagó. «¿Cómo vas a dirigir una empresa sin dinero?». Mon sabía que eso era lo que Sam quería preguntar. «Lo estamos cerrando», respondió ella. «Pero no te preocupes, Tira», dijo rápidamente, enfatizando el apodo para que Sam supiera que ya no estaba enojada. «Sun y Charita todavía están trabajando conmigo en algo nuevo». Sam todavía parecía perpleja, pero Mon pudo ver que tenía miedo de presionar demasiado en este momento. Explicaría todo a su debido tiempo, pero primero había algo más que necesitaba decir, algo que se había vuelto muy claro para ella en el transcurso de varias conversaciones agotadoras que había tenido el día anterior, algo que finalmente había hecho clic en su lugar. Cuando me dispuse a comenzar esto, pensé que sería muy buena dirigiendo una empresa. Pensé, bueno, para ser honesta, pensé que podía hacer un mejor trabajo que tú», dijo Mon. La boca de Sam estaba apretada en una línea, pero no interrumpió. Ella había dejado de hacer eso. Dejó de interrumpir cuando Mon intentaba hablar. Ella escuchaba activamente. «No creo haberlo entendido bien hasta hoy, pero por mucho que hayamos hablado en terapia sobre tu miedo al abandono, supongo que yo tengo el mismo miedo», dijo Mon. «Cuando la abuela te permitió venir por mí y tú me impediste ir a Inglaterra, estaba tan feliz. Estaba encantada. Y luego todo sucedió tan rápido. El compromiso oficial, todos los preparativos de la boda, ir a Londres para obtener la licencia. Antes de que tuviera la oportunidad de procesar, ya estábamos casadas.
Parecía que el cronograma lo establecían las costumbres reales y los medios de comunicación en lugar de nosotras. San asintió. Y en medio de todo eso nunca me di cuenta de lo asustada que estaba, porque esperaste hasta que la abuela accedió a venir por mí. Y eso me hizo sentir un miedo tan profundo de que si las cosas se ponían difíciles, huirías. Y si yo no fuera nadie sin ti, entonces, ¿cómo se suponía que iba a seguir adelante? Si no tenía nada más que a ti, y me dejaste un día porque la abuela cambió de opinión, ¿qué me quedaría para vivir? Mon continuó. Las lágrimas corrían ahora abiertamente por su rostro. Los ojos de San se abrieron como platos y tomó el rostro de Mon entre sus manos, secándose las lágrimas con los pulgares. ¿Puedo decir algo? San preguntó suavemente. Mon asintió, demasiado ahogada para decir algo de todos modos. Nunca me iré, Mon. Nunca. Mis acciones entonces fueron malas y no luchar lo suficiente por nuestro amor en ese momento es algo de lo que me arrepentiré por el resto de mi vida, susurró Sam. No hay nada que pueda hacer para cambiar lo que hice en el pasado, pero puedo prometerte, puedo jurarte que nunca volveré a ser tan débil. Y sé que es por lo mucho que significa la abuela para ti. Sé que ella ha sido tu roca durante toda tu vida. ¿Y cómo se suponía que me alejarías cuando casi muere cuando fuiste contra ella? Mon se lamentó retorciéndose las manos. Sam negó con la cabeza con vehemencia. La abuela ha sido mi pilar. Ha sido la única persona firme en mi vida. Pero ahora eres tú, Mon. Solo eres tú. Ella es alguien en mi vida, pero tú eres mi vida, enfatizó Sam. Mírame a los ojos, ordenó levantando la barbilla de Mon con un dedo. Nunca miré, repitió con firmeza. Mon asintió limpiándose descuidadamente los mocos de la nariz. Confío en ti, Sam, susurró Mon, pero fue ese miedo inquebrantable que ni siquiera me reconocí a mí misma, lo que me empeñaba tanto en establecerme de forma independiente. Sentía que lo único que podía hacer para tener mi propia identidad, tener algo que no fuera inexplicablemente atado a ti y a nuestro matrimonio. ¿Tiene sentido? Parpadeó, tratando de leer la expresión de Sam. Sam suspiró. Por supuesto que tiene sentido. Tiene mucho sentido. Y aunque no necesitas preocuparte por eso, quiero que sepas que yo también creo en ti. Te apoyo incondicionalmente, Mo. Quiero que hagas todo lo que te propongas. Y siento mucho no haberte demostrado eso antes, porque egoístamente te quería cerca de mí todo el tiempo. Sé que no es fácil estar casada conmigo. Puede estar más que un poco loca a veces, dijo Sam, una pequeña sonrisa apoderándose de su rostro. Sin embargo, me encanta tu locura, dijo Mon, con un atisbo de sonrisa en su rostro también. Amo todo de ti. La sonrisa de Sam vaciló. Pero si no estás trabajando con Serena, entonces ¿qué harás? Preguntó, acercando a Mon a su abrazo. Mon respiró hondo, absorbiendo ese aroma dulce e hipnotizador que tanto amaba. De todos modos, no soy la mujer de negocios que eres, Sam. Eres mucho mejor mirando a estos tiburones que yo. Se rió Mon temblorosamente. Sintió a Sam sonreír contra un lado de su cabeza. Pero estoy planeando algo nuevo con Sun y Charita, y creo que esto me hará más feliz. Cuéntamelo durante la cena, preguntó Sam, alejándose pero sin dejar de sostener el rostro de Mon entre sus manos. Mon asintió con entusiasmo. Se miraron la una a la otra por un momento, antes de que Mon se inclinara hacia adelante, presionando sus labios contra los de Sam. Era un beso con el que ambas estaban muy familiarizadas. No simplemente un te amo, no simplemente un te extrañé. Era uno de tú eres mi todo y siempre serás mi todo. Mon suspiró mientras se alejaba. ¿Estamos bien? Mon preguntó un poco sin aliento. Somos un trabajo en progreso. La vida está llena de cosas como esta que nos llegarán cuando menos lo esperamos, respondió Sam. Pero como dijiste, mi amor,
Somos un equipo. Lucharemos a través de todo juntas. Ella vaciló. Una sonrisa astuta se apoderó de sus labios. Y si te sirve de algo, siempre te ganas nuestras miradas intensas. Bromeó Sam, acariciando la mejilla de Mon. Mon le devolvió la sonrisa, levantando una mano para tocar suavemente la nariz de su esposa. Eso es porque en esta casa no eres la adorable Seo Samanaganatraku. Eres mi adorable Chan Chan, respondió ella. Esta vez fue Sam quien se inclinó y besó a Mon. Mon suspiró en los labios de su esposa. Sam tenía razón. Lucharían juntas para siempre, siempre en el mismo equipo, pase lo que pase. Confiarían el una a la otra, se amarían la una a la otra. La vida podría arrojarles cualquier cosa, pero Mon sabía que siempre lo resolvería. Después de todo, Sam era su hogar. Era todo, su todo. Y mientras Mon se sentía a la deriva en esa neblina demasiado familiar y demasiado cómoda de amor puro que sentía por la deslumbrante mujer frente a ella, había una cosa que sentía tan profundamente en sus huesos que nunca podría dudar. Sam era de Mon era de Sam, y esa era simplemente la verdad de todo.